Los inhalables se definen como compuestos volátiles a temperatura ambiente que se utilizan básicamente solo por la vía de la inhalación con el propósito de alterar la forma en la que la persona se siente y experimenta su entorno. Por lo tanto, es un grupo muy variable, porque estamos agrupándolos por cómo se utilizan, no por sus propiedades farmacológicas. Vamos a distinguir entre ellos a los disolventes, a los gases y a los nitritos. Y me voy a detener ahora en los disolventes. En otras cápsulas hablaremos de los otros grupos, porque son los que se conocen mejor y los que tienen mayor impacto, al menos en nuestra sociedad. Dentro de los disolventes probablemente ustedes hayan oído hablar del activo, porque es como se refiere la gente al compuesto que más se utiliza para inhalar, al menos en México. En otros países, como por ejemplo en la India, se utiliza mucho el líquido corrector. Y lo que tienen en común estas sustancias es que tienen tolueno. Y otra cosa que inmediatamente nos damos cuenta, son compuestos que tienen utilidad, que fueron hechos para algún fin industrial lícito y por lo tanto pues son legales. La posesión es legal, muchos de ellos son baratos y se pueden conseguir prácticamente en cualquier lado. En varias de nuestras casas tenemos este tipo de compuestos. Ahí los disolventes en particular cobran una relevancia porque sí sabemos un poquito más de ellos, cómo actúan y porque hay cosas en común en las sustancias y en las preparaciones comerciales que se consumen. Todas ellas tienen contenidos altos de tolueno. ¿Qué características tienen en particular tanto los disolventes como los gases y los nitritos para que además de que se inhalen los tengamos en esta categoría? Pues son características físico-químicas que voy a platicar muy brevemente. La primera la dijimos en la definición, se convierten en vapor o ya son vapores a temperatura ambiente. Son este tipo de compuestos que abrimos y si dejamos abierto el recipiente se evaporan, se van, porque se están convirtiendo fácilmente en vapor. Podemos pensar, por ejemplo, en cuando son líquidos, en el thinner o en cualquier otro disolvente industrial. Además son inflamables y además tienen una alta afinidad por las grasas. La alta afinidad por las grasas está dado porque muchos de estos compuestos son precisamente desengrasantes. Y esta característica, cuando se pasa al consumo humano con otros fines, tiene varias implicaciones. ¿Por qué tienen efectos psicoactivos? Pues porque resulta que estos compuestos, en particular el tolueno, tiene afinidad por algunos receptores muy especiales, que vamos a platicar más adelante. Cuando ya están en forma de vapor, o si son gases de por sí, son muy pesados. Y esta característica también físico-química cobra importancia cuando uno piensa en que con mucha frecuencia la gente cree que los gases son ligeros porque nuestra relación cotidiana con los gases es la de los globos y el helio es muy ligero. Pero en realidad el tolueno, cuando está en forma de gas, el benceno y muchos otros disolventes son pesados, se quedan a nivel de piso a pesar de ser gases y entonces aunque abrimos una puerta o abrimos una ventana no se difunden rápidamente. Eso hace que si las personas después de consumir un disolvente prenden un cigarrillo pueden tener una explosión y es frecuente que entre los consumidores de disolventes se vean quemaduras. Quedándonos ahora sí solamente con este grupo, el del tolueno, pues hay varias presentaciones comerciales. Todas las que tienen que ver con desengrasantes, con thinner, con las pinturas, algunas de las pinturas que tienen un olor muy fuerte, las que les llaman de aceite, por ejemplo, y muchos otros compuestos tienen tolueno. La gasolina tiene tolueno, pero también tiene benceno y tiene xileno. Algunos reactivos que se utilizan para limpiar, por ejemplo en las tintorerías, también son disolventes y también tienen efectos psicoactivos. De todos estos compuestos hemos aprendido algo de cómo actúan. Lo primero es que por esta gran afinidad por las grasas, les es sumamente sencillo atravesar las membranas biológicas que están compuestas de una capa lipídica. La atraviesan con facilidad y por lo tanto no hay barrera que los detenga, como la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria.
llegan al cerebro y llegan al bebé en gestación y tienen sus efectos también en ellos. Otras características es que con muy poquita, son potentes, es decir, con una cantidad baja producen sus efectos característicos. ¿Cuáles son estos? Pues varían de acuerdo al compuesto, pero hablando básicamente del tolueno, sus efectos son notoriamente parecidos a los del alcohol. Y de hecho, si uno lo piensa, el alcohol es un disolvente, nada más que se necesita una cantidad mucho más grande de alcohol que de algo que solamente basta con oler. Los efectos entonces son primero una estimulación aparente, como cuando la gente se pone pues contenta y desinhibida en realidad socialmente, después una inhibición más clara, la dificultad para articular adecuadamente las palabras, las dificultades para caminar, para mantener el equilibrio y sueño, parecidos los efectos a los del alcohol, pero tiene características particulares. Por ejemplo, producen a dosis altas alucinaciones y también ilusiones. La diferencia entre ambas situaciones es que la ilusión es que ves diferente algo que realmente existe, como que se mueve en una espiral. Y en cambio la alucinación no hay un objeto real que esté llevando a que uno vea esa imagen. Las alucinaciones y las ilusiones pueden ser vívidas y son como las de algunos otros compuestos. Esto es muy diferente al alcohol. También son neurotóxicos. Son capaces, cuando se utilizan en grandes concentraciones o por periodos prolongados, de ir disolviendo la capa de mielina, que es la capa que rodea a los axones de las neuronas, y por lo tanto generan ahí un daño en la conducción. Esto puede llevar a que la gente no pueda coordinar algunos movimientos y a varios daños que se dan tanto en el oído como en los ojos, en la vista, como en todo lo relacionado con la motricidad. Cuando se inhala tolueno o compuestos de tolueno, durante la gestación, los bebés pueden nacer de bajo peso, con una hiperexcitabilidad, con baja coordinación motriz y con otros problemas generales. En particular, el tolueno también es cardiotóxico, y esto sucede por varias razones. Una es porque afecta directamente a unos canales iónicos que tienen que ver con marcar el ritmo del corazón, que son los canales de sodio cardíacos. Pero otra es que producen una bajada, una pérdida de potasio. Y cuando se pierde potasio, que es una condición que se conoce como hipocalemia, hay un desequilibrio importante que también afecta la forma, el electrocardiograma, tiene cambios característicos a nivel del electrocardiograma y se favorece la producción de arritmias y por lo tanto se puede presentar la muerte. Se ha definido a la muerte por inhalación, súbita por inhalación, desde 1970, inicialmente en el Reino Unido, y son casos en donde las personas bajo los efectos de los inhalables sí se asustan, si hacen un esfuerzo particular, probablemente por los cambios en la condición cardíaca, pueden morir súbitamente. Crónicamente lo que sucede es que estos efectos inicialmente inhibidores llevan a diferentes adaptaciones en receptores que hacen que después la persona, en ausencia de los disolventes, esté sumamente excitable. Inicialmente, los efectos que pueden ser de relajación, de sedación, cuando las personas lo han consumido repetidamente se pierden y la persona queda hiper excitable a todos los estímulos y en vez de tener una relajación o una sedación, tienen efectos tipo ansiedad. ¿Cómo sucede? Pues sucede porque los inhalables, el tolueno en particular, como el alcohol, aumentan la transmisión inhibidora, y eso técnicamente es que aumentan la transmisión GABAérgica, de la que platicaremos en otra ocasión, y disminuyen la transmisión excitadora, es decir, disminuyen la transmisión glutamatérgica. Otros inhalables, otros disolventes que se conocen, tienen una toxicidad particular y solamente me voy a detener en el caso del benceno, que puede producir leucemia cuando se utiliza repetidamente.
Como les decía, el benceno está en las gasolinas y es una complicación que se puede ver en personas que trabajan en gasolineras. Y otros disolventes que tienen cloro, bromo, flúor, que son los disolventes halogenados, tienen en particular daño al nivel de hígado y de riñón. Así es que la toxicidad es variada dependiendo del compuesto, de la frecuencia de consumo y de los años de consumo. En todos los casos son sustancias muy tóxicas que llevan a un deterioro físico muy notable en poco tiempo. Hablaremos de los otros inhalables, en particular de los gases y de los nitritos, en otras cápsulas aquí en Cerebro y Adicciones.